Yo quiero ser toda enseñable para aprenderlo todo de vos. Meditábamos ayer esta parte de la elevación, pidiendo la gracia de pasar la vida entera escuchando al Verbo, palabra única del Padre, siendo dóciles, abiertos, receptivos, esponjosos, humildes, con corazón de niño que se deja explicar las cosas porque no sabe nada y pregunta todo. Esto pide Isabel, nosotros con ella. Y termina esta parte de la elevación que dirige a la segunda persona de la Trinidad con una profesión de realismo. Muy importante el realismo. Hay un libro de un carmelita, Víctor de la Virgen, me parece que se llama, titulado El realismo espiritual de Santa Teresa del Niño Jesús. Yo lo tengo, pero está bastante mal traducido del francés, pero tiene ideas muy interesantes. Y hay un libro cuya temática es parecida, este sí que lo conocerán, de otro francés, Molinier, El coraje de tener miedo. Y hay otro libro, que este también lo conocen, el libro y la película, de otro francés, Diálogos de Carmelitas. Es todo sobre esto. Pues hay que ser realistas y partir de que nuestra pobreza es grande, pero infinitamente más pequeña, insignificante, ridícula que la riqueza de Dios, que es nuestro tesoro. Y entonces Isabel, conociéndose a sí misma, dice, no en plan de desaliento, descorazonador, negativo, sino en plan de prever sus peligros y al mismo tiempo el remedio. Dice, quiero ser enseñable, quiero escucharlo todo de vos y después, a través de todas las noches, de todos los vacíos, de todas las impotencias, quiero miraros siempre fijamente y morar bajo vuestra gran luz. Hay que prever en la vida estas travesías a través de, dice Sor Isabel. Hay que tener presentes las mediaciones, las causas segundas. Dice ella en El cielo y la tierra 9, que cada episodio, acontecimiento, sufrimiento y alegría es un sacramento que nos da Dios. Todo es un sacramento. Estos días de ejercicios espirituales son un gran sacramento. Bueno, decimos siempre sacramento en sentido figurado. Los sacramentos son 7. Dice el Concilio de Trento, nec plura neque pauciora, ni más ni menos. Y ahora si nos descuidamos, pues, pero en sentido amplio, sentido figurativo, todo es sacramento. Y ese pajarillo, o ese concierto de pajarillo que están cantando, es un sacramento de la belleza de Dios. Pero estos días de ejercicios, de una manera diversa y más propia, son un sacramento porque son un cauce de la gracia, y la hermana es un sacramento. Y el agua es un sacramento de la transparencia, de la fluidez, de la pureza, de la limpieza de Dios. En fin, todo hay que verlo así. Cada episodio, acontecimiento, sufrimiento y alegría, todo es gracia. Avivemos nuestra fe para unirnos a Él en todo cuanto hagamos, porque así hacen los santos. Todos son frases de Isabel. Él está en mí y yo en Él. Solo tengo que amarle y dejarme amar, y eso siempre y en todas las cosas. Vivamos en el centro de nuestra alma, lugar donde Él habita, y entonces hagamos lo que hagamos, viviremos en intimidad con Él. Debo vivir, haga lo que haga, en presencia de Dios.
Dios me guarda al abrigo de sus brazos y a través de todo le doy mi fe y mi amor. Que yo pueda, a través de todo, vivir como en el cielo. Hermanas, no rehusemos de antemano, no descalifiquemos, no excluyamos ninguna de nuestras travesías. La vida está llena de travesías. Su infancia fue una travesía, su adolescencia fue otra, el descubrimiento de su vocación fue otra, el noviciado con sus pruebas fue otra, el arco entero de su vida religiosa es otra, el paseo de la celda al coro es otra, y del coro a la cocina cuando le toque. Todos son travesías. El ir hasta esta hermana es otra, el ir hasta la superiora, cuando me entiende o cuando no me entiende, o cuando yo no la entiendo a ella, o no me siento querida, o no interpreto bien. Todos son travesías y está Dios en esa travesía. No excluyamos ninguna travesía, porque nos parece que no nos conduce a ningún sitio. Todas nos conducen a Él. Haga lo que haga, haga lo que haga. No nos autodeterminemos, de manera que mi vida religiosa tiene que discurrir por esos cauces, o yo tengo que tener ese oficio, o no me valoran para este otro cargo, o me valoran demasiado y yo no lo puedo llevar. No, todos son travesías y hay que recorrerlas así, con la sencillez de María y José. Vamos a Egipto, volvamos de Egipto, y todo al revés de como lo habían pensado. Vamos a Belén, que el niño resulta que nace allí. Una travesía, otra travesía, pues allá vamos. A través de todas las noches, de todas las noches. Esto de la noche oscura del alma, ya sabemos que quien lo trata magistralmente es San Juan de la Cruz. Y en ese libro suyo, que precisamente se llama así, La noche oscura del alma, en el libro segundo de La noche oscura, en el capítulo 6, número 4, dice así: que el alma siente un profundo vacío y pobreza de tres maneras de bienes que se ordenan al gusto del alma, que son temporal, natural y espiritual. Viéndose puesta en los males contrarios, conviene a saber, miserias de imperfecciones, sequedades y vacíos de las aprensiones de las potencias y desamparo del espíritu en tiniebla, que por cuanto aquí purga Dios al alma según la sustancia sensitiva y espiritual y según las potencias interiores y exteriores, conviene que el alma sea puesta en vacío y pobreza y desamparo de todas estas partes, dejándola seca, vacía y en tinieblas. Porque la parte sensitiva se purifica en sequedad y las potencias en su vacío de sus aprensiones y el espíritu en tiniebla oscura. Un poco más abajo, en el número 6, ya digo, segundo libro de la subida, capítulo 6, número 6, dice: porque en esta fragua se purifica el alma como el oro en el crisol. Y siente el alma gran deshacimiento en la misma sustancia del alma con extremada pobreza que está como acabando. Sálvame, Señor, porque han entrado las aguas hasta el alma mía. Fijado estoy en el limo del profundo y no hay quien me sustente. Vine hasta el profundo del mar. La tempestad me anegó, trabajé clamando, enronqueciéronseme mis gargantas, desfallecieron mis ojos, en tanto que espero en mi Dios. Salmo 68. ¿Cuántas veces, o algunas, experimentamos esto de los salmos? O el Salmo 84, me parece que es de las completas del viernes. Está gritando Cristo puesto en el sepulcro: me echaron
en el lago profundo. Todo esto es la noche sensitiva y la noche espiritual. Dice San Juan de la Cruz que humilla a Dios mucho al alma para ensalzarla mucho después. Y así el alma pasa por aquí entrando en la noche. De estos son los que de veras descienden al infierno viviendo, pues aquí se purgan a la manera que allí, porque esta purgación es la que allí se había de hacer y nos la adelanta el Señor en esta vida, a veces porque la necesitamos nosotros y a veces se encuentra almas muy generosas como una purificación, una purgación vicaria que purifique a otros. Y usted está sufriendo a par de muerte un despojo de Dios, una crisis incluso de fe terrible, como la tuvo Santa Teresita, los 2 años antes de morir, hasta el momento mismo de morir, que tuvo ese breve éxtasis de un credo y se acabó. ¿Por qué? Porque el Señor la sentó a la mesa de los pecadores, para que ella experimentara el vacío de Dios de ellos y Dios se diera a ellos. Y a lo mejor usted pues tiene que sufrir por un familiar, por un obispo desconocido, por un sacerdote. A Santa Teresa le fue un sacerdote a contar en el pecado que estaba viviendo tan terrible. No fue el de Becedas, fue otro, mucho después, lo cuenta ella en el libro de la vida. Dice, y vivía en un pecado, dice, que era de los más abominables que yo he oído en mi vida. Pero tuvo la humildad que el hombre de irse a contar a una monja. Y ella, en vez de asustarse, que no tenía ni idea de nada, una vez que una monja le fue unas tentaciones, dijo, hija mía, yo de eso es que no la puedo ayudar porque yo no tengo idea. Pero ese sacerdote, ella, en vez de asustarse, lo escuchó, uno de los pecados más abominables, puede uno figurar, y dice, y le pedí al Señor que viniera sobre mí todas las ansiedades de espíritu y horrores interiores que él tendría que padecer por eso con tal que quedara libre. Dice, y duró como un mes más o menos, ya a ver si busco la cita por ahí, estoy hablando de memoria. Pero en fin, es una sustitución de noche. Y las almas contemplativas están también para eso, están sobre todo para los sacerdotes, como es natural, porque tienen que sostener la Iglesia. Santa Clara lo decía, ¿no? Sostenedoras de los miembros vacilantes del cuerpo de la Iglesia, los miembros más débiles, más vacilantes, hoy más que nunca, porque hace falta mucho sostenernos, somos los sacerdotes. Pues a través de todas las noches. En una carta, la carta número 53, que dirige a Margarita Gollot, le dice, reza mucho por mí, queridísima hermana. Ella le está consolando primero porque esta señora se queja de que está padeciendo una cruz muy pesada y entonces Isabel la anima, Jesús la quiere mucho, la hace participar de su cruz y ya le dice, pida mucho por mí, queridísima hermana. También a mí no es un velo, sino un muro grueso quien me lo oculta. Esto es 2 o 3 meses antes de entrar Carmelita. Tenía ella 20 años. Y es muy duro, ¿verdad?, después de haberlo sentido tan cercano. Pero estoy dispuesta a permanecer en este estado de alma el tiempo que quiera mi amado, pues la fe me dice que Él está ahí también. Y entonces, ¿de qué sirven las dulzuras y consuelos? No son Él. Y es a Él solo a quien buscamos. ¿No es así? Vayamos pues a Él en la fe pura. Oh, hermana mía, nunca he sentido tan al vivo mi miseria, pero esta miseria no me deprime. Al contrario, me sirvo de ella para ir a Él y pienso que es por ser yo tan débil
por lo que me ha amado tanto y me ha hecho tantos favores. La víspera de profesar, escribe en otra carta: orad por vuestra pequeña, que está en el colmo de la angustia, la Sor María de la Trinidad. Y en otra carta, ya al final de su vida, dice: mi vida no está exenta de limitaciones. También yo necesito buscar a mi maestro, que se esconde mucho. Pero entonces avivo mi fe y me alegro más de su presencia para hacerlo gozar a él de mi amor. El peligro es que cuando nos acercamos a estos santos, como nos los encontramos ya santos, no hemos convivido con ellos, pues somos tributarios de toda una espiritualidad muy equivocada, de idealización de los santos. Pues nos parece que su oración era químicamente pura, que no había la menor distracción, que eran todo delicios de gozar al Señor, y no es así. La oración de esta gente era a veces tan patatera como la nuestra, y hacían lo que podían, y se aburrían, y se dormían, y se distraían, y Dios se les ocultaba, pero no arriaban la bandera de ese deseo ardiente, de tensión hacia Él, y entonces reprimía la llama, como dice Machado en un versito: creí mi hogar apagado, removí la ceniza, me quemé la mano. Anda ahí la frase, hay que remover la ceniza. Al morir, según la madre Germana escribió en los souvenirs, esa era una mujer grande, qué obra más preciosa hizo, los recuerdos, qué bien hecha está, por una monja sin medio ninguno, pero recopiló las cartas, las pidió a todos sus destinatarios, se las devolvió enseguida, lo cual significa una capacidad de organización, copió, trajeó y enseguida devolvía lo que le prestaban. Luego en los años 50 ya faltaba la madre Germana, volvió todo al Carmelo de Dijon y compuso esa obra muy bonita que llegó a tantas ediciones que sumaron más de 200.000 ejemplares en pocos años, 200.000 ejemplares. Una edición, un libro que se presume que se va a vender bien, pues tiene 1.500 o 2.000 de tirada, o 3.000 si es un bestseller, como se dice ahora, pero 200.000 poco a poco en diversas ediciones. Y salió a los 3 años de la muerte de Isabel porque el obispo fue un poco petardo y no le daba la licencia, y me gusta mucho, ya voy a firmar la carta, bueno, lo que pasa en las curias, un día por otro y la casa por barrer, y tardaron en darle eso, que salió a los 3 años, no recuerdo. Pues en esos recuerdos, la madre Germana, que era una mujer muy inteligente y muy santa también, luego le achacaron que había sido ella la que se había empeñado en la santidad de Sor Isabel, porque le tenía mucho favoritismo. Bueno, eran dos almas que se habían comprendido muy bien porque las dos tendían mucho a Dios, muy sinceramente. Y esto a veces no se entiende ni dentro de las mismas comunidades. Y uno de los peligros más diabólicos que existen en las comunidades religiosas buenas es la envidia espiritual, que es el colmo de los diabólicos, la envidia espiritual. Señor, dice la última invocación de las letanías de la humildad de Mary del Val, que los otros sean más santos que yo, con tal que yo sea todos los santos que pueda. Que yo no me quede por debajo de la santidad que tú me has destinado. Pero si a mi compañera de coro o de celda o de eso, la has destinado a ser más santa que yo me alegro mucho, porque yo lo que quiero es la gloria tuya, que tú seas conocido y amado. No quiero la perfección mía. Pero eso a veces hay gente que por envidia espiritual o por cortedad de cacumen, pues no lo entiende. Y fue incomprendida esa relación de la madre Germana con Isabel. Pero se quisieron mucho, y muy en Dios, claro, y con un espíritu de fe. Isabel enorme, con esa veneración que antes se cuidaba más que ahora a las superioras. Quizá había algún detalle un poco excesivo que hacía que se pudiera caer en el servilismo o en la adulación. Eso fuera. De Santa Teresita, qué veneno de adulación he visto servir a los superiores. Eso fuera. Pero el compadreo de ahora tampoco. Superior es el superior. Y es una mediación privilegiada de Dios. Y el trato, darle su lugar, darle su trato, respeto,
Y Sor Isabel le decía, vuestra reverencia es mi sacerdote, es el sacerdote que ofrece a su víctima. Y es verdad, la superiora en una comunidad tiene la gracia de Estado y es el sacerdote que está ofreciendo la oración. Y es quien más gracia de Estado tiene para dirigir, para ayudar espiritualmente, dejando siempre a salvo la libertad de la conciencia, solo faltaba. Pero Sor Isabel decía eso, vuestra reverencia es para mí una custodia donde está Jesús siempre expuesto. Y la quiso mucho. Y la madre Germana tenía 31 años cuando la hicieron superiora. Pero aquella gente valía un valer. Y eran así las cosas. Cuando hicieron priora a la madre Inés, la hermana de Teresita, dificilísima elección porque estaba la otra y 32 años tenía, 32 años. Y la comunidad de Teresita eran 25, 26 monjas, o sea que no es que faltaran sujetos, pero bueno, pues... Pero luego está el espíritu de fe. Aparte de que eran personas de valía humana, el espíritu de fe. Isabel tuvo un espíritu de fe que le hizo tener una unión espiritual enorme, y eso se ve en la última carta que le escribió a la madre Germana. Bueno, pues la madre Germana fue una gran priora, escribió los souvenirs, los recuerdos, y en estos recuerdos dice que al morir Sor Isabel decía, bueno, al morir nadie dice nada, murió diciendo, me voy a la luz, a la vida, al amor. No murió diciendo eso, lo dijo 2 o 3 días antes. Bueno, dedujeron que era eso lo que decía, porque ni se la entendía. Bueno, hay que despoetizar la muerte también, pero bueno, pues los días previos, las semanas previas a su muerte, Isabel decía, dejo este mundo en pura fe, prefiero que sea así. De este modo soy más semejante a mi maestro y vivo más en la verdad. Es tremendo morir así, ¿eh? Es tremendo morir así. Estas almas han sido almas absolutamente corredentoras, Isabel y Teresita, porque han muerto sin ver nada, solo en el último momento, pero dejo este mundo en pura fe. Por eso hay que ofrecer nuestra muerte hoy y luego morir como podamos. Esa noche es purificación, noche activa y pasiva del sentido y del espíritu, sequedades, sinsabores, repugnancias internas, desamparo, trabajos, desconsuelos, temores, tentaciones, tribulaciones, aprietos, tinieblas. Todo eso dice San Juan de la Cruz, para llevar al alma a la clara y pura luz de amor. La duración y la forma de la noche, según cada alma. Dice San Juan de la Cruz que por maravillas se encontrará un alma que en la mitad de su camino coincida con otra. Hay más diferencia, dice Santa Teresita, entre las almas que entre los rostros. Mira que no se encuentran 2 rostros iguales. Pero, dirá Isabel en los últimos ejercicios, número 11, ¿qué importa al alma recogida en la fe sentir o no sentir? Estar en noche o en luz, gozar o no gozar. Siente vergüenza al hacer diferencia entre esas cosas. Y cuando se ve aún impresionada por ellas, se desprecia por su poco amor y mira enseguida a su maestro para hacerse liberar por él. A su hermana le dirá, ¿qué importan las noches que pueden oscurecer nuestro cielo? Si Jesús parece dormir, descansemos nosotros junto a él. Vivamos como Magdalena a través de todo, día y noche, en claridad o tinieblas, siempre bajo la mirada de la inmutable belleza que quiere fascinarnos y cautivarnos. Una monja de clausura tiene que tener muchas noches, si es buena monja, porque se tiene que haber abrazado a la soledad de corazón del solo Dios basta, y no hambrear migajas de consuelo de criaturas o de novedades o ¿de qué? Tiene que saber entrar en la noche.
De noche iremos de noche, sin luna iremos sin luna, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra. Una esposa del crucificado ha de tener mucha sed, como la cierva que corre a las fuentes de agua viva. Y corre de noche la cierva, cuando todavía no ha salido el sol, cuando los ciervos... Yo voy a San Calixto, me gusta levantarme temprano, y a veces los veis que corren a esa hora cuando no va a haber ni cazadores ni nadie extraño, corren a la fuente, se aprovisionan de agua, ya para todo el día, para buena parte. Bien, pues a través de todas las noches, de todos los vacíos, el vacío es despojo, desasimiento, negación de apetitos, de todas las tendencias desordenadas o no controladas. San Juan de la Cruz aconseja, primer libro de la Subida 11.1, traer desnudez y vacío de todas las cosas, y desnudarse el alma del apetito de las cosas para dejarla libre y vacía de ellas. En el tercer libro de la Subida 3.6 dice, esperar en desnudez y vacío, que no tardará su bien. Y en el segundo libro de la Noche, desnudar las potencias y afecciones y sentidos de cualquier resabio de apetito. También Isabel recomienda, hagamos un perfecto vacío, desprendámonos de todo, que no haya más que Él, solo Él. Hagamos en nuestra alma un vacío que le permita venir a ella para comunicarnos su vida eterna. Dios le pide abandonarse y confiar sin límites en esas horas dolorosas en que siente esos terribles vacíos. Piense que Dios está abriendo en su alma una capacidad mucho mayor para recibirlo, en cierto modo infinita, como Él mismo. A través de todas las noches, todos los vacíos, toutes les impuissances, de todas las impotencias. Tantas veces lo tocamos, nuestra impotencia, la experiencia de nuestra pobreza y nada, de nuestras miserias físicas no llegamos, de nuestras miserias morales tampoco llegamos, de nuestras miserias espirituales tampoco llegamos. El alma se siente incapaz de progreso, de perseverancia, se percata de la multitud de sus negligencias, defectos. Isabel dice que cuando se hacía más luz en su alma, más sentía su impotencia. Y esto es una regla de 3. Cuando los santos están más cerca de Dios, tienen más conocimiento propio y por tanto más humildad. Dios ama mucho ver a un alma reconocer su imperfección. Dice Isabel en su carta, ese tratadito, la grandeza de nuestra vocación, la francisquita de Sutton, le da muy fuerte, es un tratado muy serio de dirección espiritual a una niña que era un poquito caprichosa, la verdad, pero nunca la dejó, Isabel. Le dice, Dios se complace en el alma que reconoce su impotencia. Hay que tener muy en cuenta esto, hermanas. Somos todos tan pobres. Y cuando a mí me dicen a veces en comunidades religiosas o seminaristas o personas, es que tiene un carácter esta persona, tiene un genio, es difícil. Bueno, no es lo mismo tenerlo a los 20 años o a los 30 que a los 60. Las personas se van haciendo, la oración, la intimidad con el Señor va afinando a las personas. ¿Cuántas veces en la vida religiosa se ven personas de una extracción social humildísima que vienen del campo y parecen reinas? Porque el trato con el Señor las afina de una manera y les da una educación mejor que si hubieran estudiado en los mejores colegios. Eso el trato con Dios lo hace.
si hay de verdad vida interior. Y por lo tanto se van evitando las salidas de tono y las malas contestaciones, el genio. Y luego nadie está quitado de que algún día por el clima o por la salud o porque se está medio gas, pues se tiene una salida de pata de banco. Eso. Pero yo siempre digo, pide perdón. Que si pide perdón es mejor que siga teniendo genio. El problema es no pedirlo. El problema en una vida de comunidad no es no pedir perdón, es no tener conciencia de que hay que pedirlo, de que hay que estar pidiéndolo. La palabra perdón y Dios se lo pague no pueden faltar en los labios de una comunidad. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento tenía un geniazo de mil demonios, pero era volcánica. Y se dirigía con el padre Claret y le dijo un día al padre Claret, váyase al sagrario, porque la verdad que tiene usted un carácter, váyase al sagrario y dígale a Jesús, Jesús mío, no me quites este genio, consérvamelo, porque si me lo quitas sí que no habrá quien me aguante, porque después de cada arranque de esos hacía unos actos de humildad tan tremendos, eso compensaba con mucho lo otro. Entonces, pedir perdón. Al Señor le agrada tanto ver reconocer nuestras impotencias. Le dice al abate Chevignán, Isabel, Él suple mis impotencias y si caigo a cada momento está allí para levantarme e introducirme más en Él. ¿Cuántas son nuestras impotencias? La de nuestra oración, la de nuestro corazón tan falso y enfermo que no hay quien lo gobierne, la de nuestra salud, el envejecimiento, los dolores. ¿Cuánto sufren algunas religiosas por no poder estar de rodillas ante el Santísimo, por no poder hacer la genuflexión? Es una impotencia, no se puede, el cuerpo, la tienda se va desmoronando. Yo las veo a ustedes, hasta las ancianas de Israel, con la boca en el suelo y venga a postrarse. Digo, pero estas mujeres son de goma y encima tan delgaditas, tan estilizaditas. Lo de las 2 manzanas debe ser una receta maravillosa para vivir. El Santísimo pues de las 2 manzanas y vengan bombas. Eso es una maravilla. Las veo que vengan, saltan, vuelan para arriba, para abajo, postrarse. Bueno, pues hay mucha gente que sufre. No pueden hacerlo, hay limitaciones. Pero hay que aceptar todo eso con paz y como mediación de la voluntad de Dios. En medio de todas esas noches vacíos, impotencias, se acabaron lo que quisiera, quiero mantener mis ojos clavados en vos, quiero fijar todos los días mis ojos en vos y morar bajo vuestra gran luz. Mis ojos en tus ojos, mirada contemplativa, mantener la mirada fija en Él, de manera que todo lo demás desaparezca y nos perdamos en Él. Dice en una carta a una persona enferma, Isabel, cuando su cuerpo esté quebrado, permanezca bajo su mirada. Mi corazón en su corazón, mis ojos en los suyos, mire que le mira. De Santa Teresa, no os pido más de que le miréis. Y miraros a Él con esos ojos hermosos y piadosos y llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores por consolar los vuestros si os volvéis a Él de tanto en tanto para mirarle. No os pido más de que le miréis. Lo que mi alma anhela y el corazón ansía, dice Sor Isabel, es su mirar primero, su primera sonrisa. En una poesía al niño Jesús. Permanecer bajo tu inmensa luz. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Permanecer bajo tu inmensa luz. Vamos a darnos un poquito de prisa para no alargarnos más de los 3/4 de hora, que es
tope de la atención que se puede requerir de un auditorio, aunque sea tan benevolente y gentil como este, y por no cansar. Pero termina la súplica diciendo Isabel: oh mi astro amado, fascinadme para que no pueda salir ya de vuestra irradiación. Oh mi astro amado. Hay un eco de Teresita que dice en la historia de un alma: el pobre pajarillo se duerme creyendo seguir mirando fijamente a su astro querido. Si el astro adorado permanece sordo a los gorjeos plañideros de su pequeña criatura, tu pajarillo permanecerá sin fuerzas y sin alas todo el tiempo que tú quieras. Seguirá con los ojos clavados en ti. Meses antes de la elevación, escribe Sor Isabel: si miro a la tierra, veo la soledad y aún el vacío, pues no puedo decir que mi corazón no haya sufrido, pero si mi mirada permanece fija en él, mi astro luminoso, entonces desaparece todo lo demás. Todo se simplifica, todo se descomplica, todo se suaviza, todo se perfuma del buen olor de Cristo, los ojos en él. Dice Teresita: el pajarillo quisiera volar hacia ese brillante sol que fascina sus ojos. Oh amado mío, tu pajarillo quiere ser fascinado por tu mirada divina, quiere llegar a ser la presa de tu amor. El contemplativo, dice Sor Isabel al abate Chevignan, su seminarista, citando una frase del padre Vallée, le dice: el contemplativo es un ser que vive bajo la irradiación de la faz de Cristo, que entra en el misterio de Dios, no con la claridad que nace del pensamiento humano, sino con la que produce la palabra del Verbo encarnado. ¿No tiene usted esta pasión de escucharle?, le dice a ese seminarista. ¿No tiene la pasión de escucharle solo a él? La pasión de escuchar. Una expresión del padre Vallée en los ejercicios que les había dado ese año. Y Sor Isabel la repetirá con frecuencia: la pasión de escuchar, para oír todo lo que se canta en el alma de Cristo. Ustedes vienen aquí una hora, media hora, la vela, la noche, el día, van a la celda. Y es siempre ese ambiente de escucha del cántico nuevo que se canta en el alma de Cristo sin ruido de palabras. Por eso es tan importante el silencio, el silencio. Tantas cosas buenas estamos descubriendo en ese libro de ese hombre santo, el cardenal Sarano. Hemos convertido nuestras liturgias en fiestas autocelebrativas. Se hambrea tanto el silencio, también en la liturgia. El silencio de los sentidos. No es tan necesario el micrófono, no es tan necesario el ver, no es tan necesario el subir, el bajar, el participar. Es la adoración, el silencio, porque es lo que supera todos los lenguajes. Por eso es tan vehículo de contemplación el gregoriano, y no puede pasar nunca, aunque desgraciadamente se haya dejado en los monasterios. Ustedes, yo no se lo digo con afán de coba, pero son de los conventos donde he oído que mejor se canta, porque cantan, ya se lo he dicho muchas veces, con muchísima delicadeza, mucha unión. La unión de las voces es muy importante, la discreción del órgano, todo, no sé, recoge mucho, y además letras litúrgicas. Cuando a veces veo que es el mismísima antífona de comunión, ¿de dónde sacan tiempo? Aprenden todas estas antífonas, andan muy bien. Pero francamente me da pena que no canten nada de gregoriano, porque es el canto de la Iglesia, y eso lleva a Dios porque no tiene compases, no tiene medidas, no se entiende el latín, si es que no lo entienden, lo cual todavía te transporta. El gregoriano es algo, cuando lo oyes cantar a hombres sobre todo, que a veces me encantaría cantarlo bien. El gregoriano es para hombres, cuando oyes a los monjes, es otra cosa, porque la música, pues yo digo, esto es un 6x8, esto, ahora había un silencio de Blanca, lo está dominando. El gregoriano no, ese te lleva a ti, es una marea que te lleva, te trae, y que lleva 1500 años funcionando esa marea en la Iglesia, y que no se sabe quién lo ha compuesto.
cuando pregunto, ¿de quién es ese motete tan bonito? Ah, pues es de tal sitio, lo han compuesto. Ya lo has localizado, el gregoriano. Eso trasciende el espacio, el tiempo. Pues el gregoriano es la expresión cantada del silencio contemplativo, es algo que trasciende. Es tan necesario el silencio, tan necesario. Miren, cuando muchas veces me pasa, salir de la misa y los seglares me dicen, he estado en el cielo, ¿cómo le agradezco que haya usted celebrado la misa en latín? Me ha encantado. Yo digo, ¿lo sabe usted? Yo no sé ni una palabra, pero no me ha hecho falta. Pero he estado recogidísimo toda la misa. El otro día un señor llorando me lo dijo, me dio un abrazo, salió, estaba llorando. Digo, pero tú sabes cómo yo no entiendo, pero una semana que estuve yo celebrando en un sitio. Quiero decir que la gente no tenemos que empeñarnos en que entiendan, sino en que adoren. Y nosotros lo mismo. No tenemos que empeñarnos en abarcar un misterio inabarcable, sino en perdernos en él. No podemos controlar a Dios. Si quieres orar, entra en la mar, dice San Juan de Ávila. Si quieres orar, entra en la mar. Y en la mar no se ven las orillas. Tienes que perderte. Hay que redescubrir así el sacrum, la sacralidad de la liturgia, la sacralidad de una vida consagrada, fascinados por el astro brillante que nos ha metido en su órbita y de la que no queremos ni podemos salir. Pasarse al alma de Cristo. Él fascina, Él arrebata, dice Isabel. Bajo su mirada el horizonte se hace tan bello, tan vasto, tan luminoso. Le amo apasionadamente y con Él lo tengo todo. A través de Él, bajo su irradiación, debo mirarlo todo, ir a todo. Esto no es una ficción, es una realidad. Es mi vida en el Carmelo. Es una realidad. Jesús es el astro alrededor del cual giran los planetas. Bien, pues pidamos esta gracia hoy, por medio de nuestra Madre Inmaculada, en este día en que empezamos el mes del Sagrado Corazón. Y le hemos rezado esta mañana las letanías, una de las 33 invocaciones que tiene la letanía del Corazón de Jesús, tantas como años de su vida. Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones. Ojalá eso sea así en esta comunidad.